Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo. QU Copyright, felicidad tenerlos por AQU, listos para enterarse de lo último. Y hoy prepárense porque lo que les traigo. Va a sacudir los cimientos de la industria del entretenimiento, y especialmente del corazoncito de todos los fans de una de las parejas queridas y shippeadas de la historia. Hoy, mis queridísimos, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Lo escucharon bien. Can y Demet. ¿Se acuerdan de ese fenómeno superíndice 3 meno que fue Erkenci Kwai? ¿De esa cómica que traspasaba la pantalla? De esos rumores que nunca se confirmaron del todo pero que todos, en el fondo, esperábamos que fueran verdad? Pues agárrense fuerte porque hoy les tengo una noticia que sí es cierta, y vamos a analizar a fondo todos los indicios y detalles, podrá cambiarlo todo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, especulaciones y por QU Copyright no decirlo, esperanzas renovadas, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU, o si ya nos han visto antes pero aún no le han dado al botoncito rojo, ahora es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, y formen parte de esta maravillosa comunidad de amantes del entretenimiento. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sin preámbulos, vamos a lo que nos compete. Prepárense porque la fecha que les tengo que dar es importante, 19 de marzo de 2025. ¿Les suena familiar? No es el aniversario de su primer beso en la ficción superíndice 3N, ni la fecha de estreno de Erkenci Kwai. Es una fecha que, según fuentes muy cercanas a la pareja, o al menos, a sus entornos, podrá marcar un antes y un después copyright en su historia. Y no estoy hablando solo de una colaboración superíndice 3N laboral, mis amores, sino de algo que podrá encender nuevamente esa llama que todos pensamos que se ha apagado. La información superíndice 3N que me ha llegado es, como les digo, bomba. Literalmente. Habla de un proyecto secreto, de un reencuentro profesional que va mucho allá de una simple colaboración superíndice 3N. Habla de un fuego que nunca se apagó superíndice 3, de sentimientos que a pesar del tiempo y la distancia, han seguido latiendo con fuerza. Ojo, No estoy diciendo que se van a casar mañana, pero la posibilidad de que algo mágico vuelva a ocurrir es palpable. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, han seguido de cerca las carreras de Can y Demet después copyright ese de Erkenci Kwai. Hemos visto sus con diéresis copyright citos por separado, sus nuevas parejas, sus proyectos personales. Y hemos sentido un poquito de decepción superíndice 3N al ver que, al parecer, su historia de amor se quedaba en la pantalla. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si todo este tiempo han estado guardando un secreto? ¿Y si las pausas y los silencios fueron solo estrategias para crecer y volver con fuerza? Las fuentes que me han contactado y por supuesto por motivos de confidencialidad, no puedo revelar sus nombres, pero les aseguro que tienen acceso a información superíndice 3N privilegiada, aseguran que Can y Demet han estado en contacto de manera intermitente durante todos estos aún más menos que han mantenido una amistad cercana, un vínculo especial que va allá de lo profesional. Y que en los últimos meses ese vínculo se ha intensificado considerablemente. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. ¿QU Copyright ha pasado? AQU es donde la cosa se pone interesante. Al parecer una importante productora turca con alcance internacional, y AQU estoy hablando de una productora con un historial impresionante de series que han arrasado en Netflix, HBO y plataformas similares, ha estado trabajando en un proyecto ambicioso, un drama romántico de con diéresis copyright poca que promete ser un con diéresis copyright sito mundial. Un drama con vestuarios espectaculares, escenarios de ensueño y una historia que les tocará el corazón. ¿Y adivinen a qué copyright nos han elegido como protagonistas? Exacto. A Can Yaman y Demet Özdemir. La combinación superíndice 3N perfecta para un bombazo televisivo. Pero la cosa no queda aún. La información superíndice 3N que me ha llegado indica que este proyecto no es solo un trabajo. Es una oportunidad para que Can y Demet se reencuentren, para que revivan la magia que los unió superíndice 3 en Erkenci Kwai, y para que Kizur dejen florecer esos sentimientos que siempre estuvieron a flor de piel. Un escenario ideal para que Cupido haga de las suyas nuevamente.
Su copyright que suena a fantasua, a cuento de hadas. Pero, ¿acaso no es eso lo que todos queremos creer? ¿Acaso no es eso lo que nos ha enganchado tanto de su historia? La esperanza de que detrás de las CU maras exista un romance real, una conexión superíndice 3N genuina. Y ojo que las historias de amor que empiezan en los sets de grabación superíndice 3N son muy comunes de lo que creen. Por supuesto, hay que ser cautelosos. No podemos dar nada por sentado. Hasta el momento no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de Can ni de Demet, ni de sus representantes. Todo esto se basa en rumores y filtraciones. Pero como saben, en este mundo del espectáculo, donde el humo suele preceder al fuego, vale la pena prestar atención superíndice 3N a estas más menos sales. Y créanme mis amores, que el humo es denso y huele a pasión superíndice 3N. Además de ese, hay que tener en cuenta varios factores. Primero, la trayectoria de Can y Demet en los últimos aún más menos os. Can con su carrera en Italia, sus proyectos internacionales, su imagen de Galu, N irresistible. Demet con su consolidación superíndice 3N como una de las actrices mundiales queridas y respetadas de Turquía, sus papeles en series y películas de con copyright cito. Ambos han demostrado ser talentosos, versatiles y capaces de conquistar al público. Y ahora, imaginen lo que podrán lograr juntos. Segundo, la química innegable que existe entre ellos. No hay que ver cualquier escena de Erkenci para darse cuenta de que Can y Demet tienen una conexión superíndice 3N especial, una energía que traspasa la pantalla. Y eso, mis amores, es algo que no se puede fingir. Es como un imundene que los atrae, una fuerza irresistible que los une. Y no me vengan con que es solo actuación superíndice 3N, porque esos ojos que se miran con tanta intensidad dicen mucho que 1000 palabras. Tercero, el apoyo incondicional de sus fans. La legión superíndice 3N de seguidores que siguen shippeando a Can y Demet, que su más menos han con verlos juntos de nuevo, que no pierden la esperanza de que su historia de amor tenga un final feliz. Esa pasión superíndice 3N y ese entusiasmo son una fuerza poderosa que en ocasiones puede llegar a influir en las decisiones de los artistas. Porque al final son los fans quienes tienen el poder de hacer que un proyecto sea un con copyright cito o un fracaso. Y si los fans quieren ver a Can y Demet juntos, las productoras lo saben y lo tienen muy en cuenta. Pero vamos a analizar esto un poco a fondo, mis chismosos favoritos. ¿Qué copyright tipo de proyecto podrá ser este? Según mis fuentes, se trata de un drama de época ambientado en la Turquía del siglo XIX. Imaginen a Demet luciendo vestidos largos y elegantes, interpretando a una mujer fuerte y decidida, y a Can como un apuesto aristócrata con un pasado misterioso. Un culebrón de los que nos gustan con intrigas, romance y un toque de drama histórico. Y lo que es aún más interesante, se rumorea que la trama tendrá elementos de la vida real de Can y Demet. ¿A qué me refiero? Pues bien, se dice que la historia explorará los desafíos de la fama, las presiones de la industria del entretenimiento y las dificultades de mantener una relación bajo el escrutinio público. Un espejo de sus propias vidas, mis amores. Esto le daría un toque aún más personal y emotivo al proyecto, y permitiría que Can y Demet conecten con sus personajes a un nivel más profundo. Ahora, hablemos de los obstáculos. Porque claro, no todo es color de rosa. Can y Demet han tenido sus propias relaciones y proyectos en los últimos años. ¿Cómo afectará esto a su posible reencuentro? ¿Estarán dispuestos a dejar atrás sus vidas actuales para embarcarse en esta nueva aventura? ¿Serán capaces de superar los posibles celos y resentimientos del pasado? Todas estas son preguntas válidas que debemos tener en cuenta. Además, no podemos olvidar el factor imagen pública. Can y Demet son figuras muy mediáticas, y cualquier paso que den será analizado con lupa por la prensa y por sus fans. ¿Estarán preparados para enfrentar la avalancha de atención que generará su reencuentro? ¿Serán capaces de manejar las expectativas y las presiones de la industria? Es un desafío enorme, mis amores, pero creo que están a la altura. Entonces, ¿qué copyright podemos esperar de aquí al 19 de marzo de 2025? Pues, lo primero, mantener la calma y no dejarnos llevar por la histeria colectiva. Lo segundo, estar atentos a cualquier más menos cualquier pista, cualquier comentario que pueda confirmar o desmentir estos rumores.
Y créanme, voy a estar pegada a mis fuentes para traerles la información más fresca y jugosa. Y lo tercero, cruzar los dedos y esperar lo mejor. Y si tienen alguna velita a mano, enciéndanla también. Si la noticia es cierta, si Can y Demet realmente se reencuentran en este proyecto, si su Kumika vuelve a florecer, y si, finalmente, deciden darse una oportunidad en el amor. Será algo maravilloso. Será un sueño más menos o hecho realidad para millones de fans en todo el mundo. Sería la prueba de que el amor verdadero existe, y que las segundas oportunidades son posibles. Pero incluso si no es así, incluso si todo esto se queda en un simple rumor, no podemos negar que la idea de ver a Can y Demet juntos de nuevo es emocionante. Que nos recuerda a esos tiempos en los que creíamos en el amor verdadero, en los finales felices, y en la magia de la televisión superíndice 3N. Y al final del día, mis amores, eso es lo que importa, mantener viva la llama de la esperanza y seguir creyendo en el poder del amor. Así que, mis queridos, vamos a esperar con paciencia y a ver qué copyright nos depara el destino. Y mientras tanto vamos a seguir disfrutando de las carreras de Can y Demet por separado. O apoyando sus proyectos y celebrando sus condieresis copyrightsitos. Porque al final del día lo importante es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Pero, secretamente, todos queremos verlos juntos, ¿verdad? En resumen, hoy les he traído una noticia bomba que, de confirmarse, podrá impactar al mundo, el posible reencuentro profesional, y quizá ese cambio copyright en sentimental, de Can Yaman y Demet Özdemir en un nuevo proyecto televisivo. Hemos analizado los rumores, las filtraciones y los posibles indicios que apuntan a esta posibilidad. Y aunque aún no hay nada oficial, la esperanza es viva. Y yo, como buena chismosa, voy a seguir investigando hasta el último detalle. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartir esta información superíndice 3N con ustedes. Me encanta sentir su energía y su pasión por el mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet deberán darse una oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de papel les gustaría que interpretaran? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les ha gustado este vídeo, do copyright denme un like bien grande, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Prometo traerles siempre la información más jugosa y los chismes más calientes del mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3, mis amores. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Chao, chao.